Buen día, mi nombre es Manuel Aguilar y en esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre las fundiciones, la pulvimetalurgia y los materiales cerámicos. Primero hablaremos sobre las fundiciones. ¿Cómo empieza la fundición? Bueno, la fundición nace en la edad de cobre debido a la necesidad de desarrollar elementos para la supervivencia y para la guerra. Esta etapa es decisiva porque en ella se inicia un cambio importante en la metalurgia y esta se ve desarrollada porque los metales en uso se deforman fácilmente y por lo tanto se inician pruebas para generar herramientas que hicieran más fácil la vida del hombre. Por consiguiente se deja al lado el uso de la piedra como materia prima principal de herramientas. En esta búsqueda el hombre se vio en la necesidad de generar mezclas de metales o para dar diferentes formas a los metales. Las primeras formas se dieron al finalizar la edad de piedra y al iniciar la edad de cobre, dando paso al nacimiento de la propia metalurgia. Estas formas se dieron martillando las placas de cobre. Este proceso recibió el nombre de forjado, luego se buscó la fusión de metales en hornos rudimentarios para lograr temperaturas elevadas, y los moldes siempre fueron manufacturados en piedras blandas y en esta tallaron la cavidad de la pieza fabricada. Con el descubrimiento de esta fusión de metales para armas, utensilios, monedas, etc., en algunas poblaciones se inició el proceso metalúrgico de fabricar objetos con aleaciones de cobre, con estaño, aluminio, magnesio, manganeso, oro y plata. Al principio se usaron moldes abiertos y el vaciado del metal no necesitaba ningún canal de alimentación, pero con la tecnificación del proceso, con la producción de nuevas herramientas, armas y cosas más complejas, se inventaron los moldes cerrados y con esto los canales de alimentación para su llenado. Bien, el proceso de fundición. Los procesos de fundición como tal se pueden clasificar según el tipo de molde que se utilicen. Hay moldes permanentes y moldes desechables. Los procesos de moldes desechables implican que para sacar la pieza fundida se debe destruir el molde que la contiene, haciendo de un proceso con velocidades de producción bajas. Gran parte del tiempo de fabricación se destina a realizar el molde y el tiempo de fundición es relativamente bajo en comparación con el de moldeo. En los procesos de fundición en molde permanente, el molde está fabricado en un material duro como el metal o un cerámico, que permita usarlo repetidas veces. El poder reutilizar el molde permite que el tiempo de producción sea más bajo que en los procesos de molde desechable. Bien, los tipos de fundición, como mencioné, y los tipos de fundición como tal son de moldes desechables y de moldes permanentes. Primero hablemos sobre la fundición en moldes desechables. La principal de esta es la fundición en arena, que es la más, común. Bien, al trabajar con arena, esta permite que metales con altos puntos de fundición, como el acero y el níquel. El proceso general de la fundición en arena comienza con la fabricación del modelo de la pieza a fundir. Luego este modelo se coloca entre la arena para generar una cavidad negativa y se ubica en los sistemas de alimentación que guiarán el metal fundido hacia las cavidades del molde. Una vez el metal se solidifica al interior de la cavidad, se destruye el molde y se extrae la pieza ya terminada. Si se requiere, se puede realizar el proceso de tratamiento térmico a la pieza fundida o realizar los procesos adicionales de acabado y controles necesarios. La fundición en arena tiene ciertos modelos. Los modelos para fundir en arena serán los encargados de generar como tal la cavidad en la arena para posteriormente fundir en ella. Bien, estos moldes tienen una cierta clasificación, los cuales están los modelos de una sola pieza, también llamados modelos sólidos, tienen la misma forma que el producto y un extra del material para contrarrestar las contracciones del material, y los procesos de maquinado posteriores se utilizan para piezas simples y producción de bajas cantidades. Están los modelos divididos, que son modelos en dos piezas donde cada una de las piezas forma cada una de las mitades de la cavidad. El plano donde se parten las piezas del modelo coincide con el plano de partición del molde usado para la fundición. Se obtienen formas más complejas, menores tiempos para el moldeo y mayores cantidades de producción.
Están las placas modelo, que este procedimiento se utiliza para volúmenes de producción mayores. En estos los modelos partidos se adhieren a una placa de acoplamiento. La placa cuenta con guías para lograr hacer coincidir las mitades que harán las cavidades en la arena. Y en ocasiones las placas modelos cuentan con partes como los sistemas de vaciado, canales o mazarotes. Y además de todo esto, está lo más fundamental como tal, que es la arena. Para los procesos de fundición en arena se utiliza arena de sílice, debido a su economía y resistencia a alta temperatura. Uno de los factores más importantes de la selección de la arena es el tamaño del grano de dicha arena. Los granos finos permiten un mejor acabado superficial de la cavidad y así de la pieza. Sin embargo, los granos finos reducen la permeabilidad del molde. Para lograr una forma estable y mejorar la resistencia del molde, la arena se mezcla de forma homogénea con bentonita, la cual funciona como aglutinante. Durante el proceso se tamiza la arena de tal manera que la arena más fina es la que entra en contacto con el modelo y la arena más gruesa da el cuerpo al modelo y permite la salida de gases. Permite la salida de gases. También se puede agregar resinas o aglutinantes orgánicos o inorgánicos a la arena para darle mayor resistencia durante el propio proceso de fundición. Bien, otro proceso de fundición de molde desechable es el de fundición a la cera perdida. En este caso el modelo se fabrica en cera o plástico y una vez obtenido se recubre de una serie de 2 a 3 capas. La primera de un material que garantiza un buen acabado superficial y la segunda de un material refractario que proporcione rigidez al conjunto. La tercera capa es si es necesario. Una vez que se ha completado el molde, se calienta para endurecer el recubrimiento y derretir la cera o el plástico para extraerla del molde en el que se verterá posteriormente el metal fundido. Bien, ahora hablaremos un poco sobre la fundición en los moldes permanentes. Bien, los moldes permanentes por lo general se componen de 2 mitades metálicas que al unirse generan la cavidad y todo el sistema de alimentación. Estas 2 mitades se fabrican maquinadas, lo cual garantiza muy buen acabado superficial y una alta precisión dimensional de los productos fundidos. Al iniciar el proceso, las 2 mitades del molde se sujetan juntas y se precalientan para evitar el choque térmico entre el metal fundido y la cavidad del respectivo molde. Esto también facilita el flujo del metal, la calidad de la fundición, la calidad de fundición. El molde inicia su enfriamiento mediante canales de refrigeración para poder proceder a extraer la pieza solidificada. Los metales típicos a fundir como tal son en moldes permanentes son las aleaciones de aluminio, magnesio y cobre, etc. Se pueden clasificar los procesos en molde permanente partiendo de la presión que se utiliza para llenar la cavidad en el metal fundido. Ok, este también tiene sus tipos de fundición, los cuales son: está la fundición en molde permanente por gravedad, que este es el proceso más sencillo de fundición de molde permanente. En este el metal fundido se vierte dentro de la cavidad y solo se utiliza la fuerza de la gravedad para garantizar que toda la cavidad se llene del metal fundido. Está la fundición en molde permanente a baja presión, que es la fundición a baja presión del metal líquido. En la fundición a baja presión el metal líquido fluye debido a una presión que se aplica desde abajo y lo obliga a llenar la cavidad del molde. Una gran ventaja de este procedimiento es que el metal pasa directamente del crisol, que es el tipo de horno, al molde, sin estar expuesto al aire. Esto disminuye la porosidad producida por el gas y los defectos generados por la oxidación. Está la fundición en el molde permanente al vacío. Este proceso es muy similar al que mencioné hace un momento. La diferencia es que ahora la cavidad del molde se genera vacío y la diferencia de presión entre la cavidad y el crisol con metal fundido, que se encuentran a presión atmosférica, obliga al metal a llenar la cavidad. En comparación con el proceso de fundición a baja presión, este es más costoso, naturalmente, al tener que estar al vacío, debido a que, a generar el vacío es más difícil que generar una baja presión. Sus beneficios son que la fundición se reduce muchísimo la porosidad, la oxidación debido al aire, se disminuye la porosidad y la oxidación debidas al aire, y mejora de esta forma la resistencia mecánica del producto.
Está la fundición en molde permanente a alta presión. Este método, también conocido como inyección de matriz o dado, el metal es forzado por un pistón a llenar el molde gracias a presiones de hasta 100.000 psi. Esta presión se debe mantener hasta que la pieza se solidifica y se puede retirar de la cavidad. Los moldes suelen recibir el nombre de dados. Bien, este tipo de moldeo tiene dos tipos de procesos de inyección. Está el primero, llamado a cámara caliente, en el cual el metal fundido es empujado por un pistón que lo conduce hasta el molde. El pistón o cámara de inyección está caliente, manteniendo el metal fluido gracias a que actúa dentro del crisol. Y el segundo proceso es de cámara fría. Esta cámara de inyección no está caliente, obligando a que las cantidades de metal a utilizar sean muy precisas para evitar solidificaciones dentro de la propia cámara. Okay. Al hablar de las fundiciones tenemos que mencionar los tipos de hornos que se utilizan en esta. Estos hornos que se usan para fundir metales y sus aleaciones varían mucho con respecto a la capacidad y diseño. Varían desde los pequeños hornos de crisol que contienen unos pocos kilogramos de metal a hornos de hogar abierto de hasta varios centenares de toneladas de capacidad del propio horno. Bien, los tipos de hornos más comunes son el horno de crisol, que este trabaja por combustión de un elemento como es el gas, el cual calienta el crisol que contiene el material a fundir. También puede ser calentado usando energía eléctrica, que vendría a ser el propio horno de inducción. El horno crisol, se apoya sobre la peana, que está hecha también en material refractario y le da la posición necesaria con respecto a la salida del gas. Para lograr concentrar el calor alrededor del crisol, este está contenido entre unas paredes refractarias que generan una cavidad para el flujo de los gases de combustión. Existen hornos con crisol móvil o con crisol fijo. La diferencia entre estos es que el crisol móvil, al fundir el metal, se levanta y sirve como cuchara de colada. Los hornos de crisol fijo se deben cucharear para realizar la fundición. Y el otro que está es uno de los más utilizados, que es el horno eléctrico. Es el tipo más sencillo de horno. Es el tipo más sencillo de horno eléctrico, y en estos eléctricos el más sencillo es el horno de resistencia, en el que se genera calor haciendo pasar una corriente eléctrica por un elemento resistivo que rodea las paredes internas del propio horno. El elemento calefactor puede adaptar la forma de una bobina de alambre enrollado alrededor de un tubo de material refractario, o puede consistir en un tubo de metal u otro metal resistivo, como el carborumo. Los hornos de resistencia son especialmente útiles en aplicaciones en las que se necesita un horno pequeño cuya temperatura pueda controlarse de forma precisa. Bien, la polvimetalurgia. La polvimetalurgia o metalurgia de polvo es un proceso de fabricación de objetos metálicos que, partiendo de polvos finos y tras su compactación para darles una forma determinada, se calienta en una atmósfera controlada para la obtención de la pieza. Este proceso es adecuado para la fabricación de grandes series de piezas, pequeñas de gran precisión, para materiales o mezclas poco comunes y para controlar el grado de porosidad o permeabilidad. Algunos productos típicos son rodamientos, árboles de leva, herramientas de corte, segmentos de pistones, guías de válvula, filtros, etc. Bien, este tiene un proceso. Voy a mencionar ahora mismo. Las fases del proceso de este son: todo comienza con la obtención de los polvos. Generalmente se realiza de metales puros, principalmente hierro, cobre, estaño, aluminio, níquel, titanio, aleaciones como latones, bronces, aceros inoxidables, polvos prealiados, etc. Y estos se procesan de la siguiente manera. Está el procesamiento que es la atomización en estado líquido. El metal fundido se vierte a través de un embudo refractario en una cámara de atomización, haciéndole pasar a través de chorros de agua pulverizado. Está la atomización con electrodo fundible, o sea, de electrólisis. Se colocan barras o láminas como anodos en un tanque que contiene un electrolito. Se aplica corriente y tras 48 horas se obtiene en los cátodos un depósito de polvo de aproximadamente 2 milímetros. Se retiran los cátodos y se rasgan los polvos electrolíticos. Y por último está la reducción de óxidos metálicos. Se reducen los óxidos metálicos a polvos metálicos poniéndolos en contacto con el gas reductor a una temperatura inferior a la de la fusión de estos. Está también la pulverización mecánica, útil en metales frágiles. Se muele el metal o se lima y se lleva a través de un gas.
separándose el metal del gas en una corriente turbulenta dentro de un separador ciclónico. Y por último está la condensación de vapores metálicos, aplicable en metales que pueden hervir condensando el vapor en forma de polvo, magnesio, cadmio y zinc. Después de estos procesos llega la dosificación y mezcla. Generalmente esta se utiliza para obtener las características requeridas, que será necesario mezclar los polvos de tamaños y composiciones diferentes. Igualmente se puede añadir aditivos que actúen como lubricantes durante el compactado o aglutinantes que incrementen la resistencia del polvo compactado. Debido a la elevada relación área superficial-volumen, esto quiere decir que cuanto más dividido esté el polvo, más área de exposición al medio ambiente posee. La mayoría de los polvos metálicos tienden a reaccionar con el oxígeno del ambiente, generando así una flama en la mayoría de los casos, además de otros como el magnesio, que es explosivo, por lo que deberían manejarse con bastante precaución. Y para contenerlos, los polvos se utilizan normalmente cuartos de ambientes bastante controlados. Después de todo esto está la compactación en frío. El polvo suelto se comprime mediante prensas mecánicas o hidráulicas en una matriz, resultando una forma que se conoce como pieza en verde o compactado crudo. Las prensas más utilizadas son uniaxiales, en la que la presión se aplica al polvo en una sola dirección mediante compactación uniaxial. Pueden obtenerse piezas en verde con dimensiones y acabados precisos, obteniéndose una alta productividad en la industria mediante esta técnica. Un inconveniente de la compactación uniaxial es la baja relación longitud-diámetro, que puede obtenerse en las piezas debido al gradiente de densidad que se produce entre el centro de la pieza y las zonas más próximas al punzón. Para obtener un compacto con mayor densidad se emplean prensas de doble M. Estos métodos tienen una variante que es el prensado isostático en frío. Es un método de compactación que se realiza encerrando herméticamente el polvo en moldes elásticos típicamente de goma, látex o PVC, aplicando la expresión hidrostática mediante un flujo que puede ser agua o aceites. Las piezas en verde obtenidas por este sistema tienen propiedades uniformes e isótropas. Una de las principales ventajas de este método de compactación es la alta relación longitud-diámetro que puede obtenerse en las piezas con respecto a la compactación uniaxial. Es un método muy utilizado para la compactación de piezas cerámicas. Posterior a todo esto viene el sinterizado, que consiste en el calentamiento en un horno de mufla con atmósfera controlada a una temperatura en torno al 75% de la fusión del metal. En general, los hornos son continuos con 3 cámaras. Está la cámara de purga, en la cual se consume el aire y se volatilizan los lubricantes y aglutinantes al tiempo que se calienta lentamente el compactado. Después de esta está la cámara de alta temperatura, que se produce la unión de las partículas de compactado por difusión en estado sólido. Y está la cámara de enfriamiento, que se hace descender la temperatura del producto ya sinterizado. En todo el proceso es fundamental mantener una atmósfera controlada para evitar la rápida oxidación de las pequeñas partículas metálicas al elevarse las temperaturas en presencia de oxígeno. Para ello se emplean atmósferas reductoras basadas en hidrógeno, amoníaco disociado y nitrógeno. Este proceso también tiene una variante que es el prensado isostático, pero en caliente. La compactación y el sinterizado se realizan en una única etapa, encerrando herméticamente el polvo en un recipiente flexible y exponiéndolo seguidamente a altas temperaturas y presiones. Los productos obtenidos por este sistema tienen propiedades uniformes e isótropas. Pueden obtenerse valores elevados de densidad en las piezas debido a la baja porosidad residual que queda en las piezas tras el proceso, con valores en muchos casos superiores al 99% de la densidad teórica del material completamente denso, es decir, sin porosidad. Por otro lado, también es posible, cuando desee realizarse algún mecanizado, realizar un presinterizado del compactado de forma que pueda manipularse y mecanizarse sin dificultad. Tras el sinterizado definitivo, el mecanizado posterior puede minimizarse e incluso eliminarse. Si el sinterizado se efectúa durante un tiempo prolongado, puede eliminarse los poros y el material se hace más denso. La velocidad del sinterizado depende de la temperatura, la energía de activación, coeficiente de difusión, tamaño de las partículas originales, etc. Y por último, las respectivas operaciones de acabado. En estas normalmente se utiliza el acuñado, que es prensado posterior al sinterizado para reducir las tolerancias dimensionales de la pieza y obtener un mejor acabado superficial. Si la deformación plástica es masiva, se suele hablar de forja pulvimetalúrgica. Y está también la impregnación,
que para penetrar en la red porosa del material, bien con aceite, caso de los cojinetes, o bien con metal fundido, cuando no se desee que el material sea poroso. Y por último, otras operaciones de acabado convencionales, como son tratamientos térmicos superficiales y el respectivo mecanizado. Bien, ahora hablaré un poco sobre los materiales cerámicos. Bien, ¿qué es un material cerámico? Un material cerámico es aquel constituido por sólidos inorgánicos metálicos o no metálicos que ha sido fabricado mediante tratamiento térmico. Las cerámicas tradicionales están compuestas de arcilla, sin embargo en la actualidad existen numerosos materiales cerámicos de diferentes composición que tienen muchas aplicaciones, por ejemplo en la industria aeronáutica y en medicina. La pasta cerámica más básica es el barro común o de barro rojo, que como tal está formado por silicatos de aluminio procedentes de la descomposición de otras rocas primarias y puede tener diferentes impurezas como óxido de hierro que le da el tono rojizo. Para obtener objetos de cerámica a partir del barro es imprescindible un horno que caliente el material a altas temperaturas. Aunque los materiales cerámicos no son metales, pueden incluir en su composición átomos metálicos como hierro o el aluminio. Los materiales cerámicos avanzados se fabrican a base de materias primas de alta pureza y composición química controlada. Por ejemplo, está el titanato de bario. El procesado está sujeto a un control preciso de tal forma que el producto final cuente con una microestructura definida que asegura una alta fiabilidad para el fin para el que se ha diseñado. Por ejemplo, en medicina para huesos, articulaciones artificiales o implantes dentales. Las propiedades de estos materiales solo se consiguen después de un tratamiento térmico en el que se somete el material original a altas temperaturas, lo cual le confiere las características que se desean obtener. Bien, las propiedades. Los materiales cerámicos pueden tener una estructura cristalina o no cristalina, es decir, amorfa. En ocasiones una mezcla de ambos, por ello las propiedades son diferentes dependiendo del tipo de material. En general se comportan como aislantes eléctricos y térmicos. Presentan gran dureza, elevado punto de fusión, gran resistencia a la compresión, al desgaste y a la corrosión. Suelen presentar problemas de fragilidad, es decir, tendencia a quebrarse o partirse con cargas de impactos bajos. Por ello se está desarrollando nuevos materiales cerámicos con mayor resistencia a la fractura. ¿Cómo se procesa los materiales cerámicos? Bien, las etapas básicas en la fabricación de productos cerámicos son: primero, la extracción, que es la obtención de la arcilla en las canteras llamadas barrenos, que además de ser a cielo abierto suelen situarse en las inmediaciones de fábricas de arcilla. Está la preparación, que consiste en la molienda primero y la mezcla de las diferentes materias primas que componen el material. La composición variará en función de las propiedades requeridas por la pieza de cerámica terminada. Las partículas y otros constituyentes, tales como aglutinantes, lubricantes, pueden ser mezclados en seco o húmedo. Para productos cerámicos tales como ladrillos comunes, tuberías para alcantarillado y otros productos arcillosos, la mezcla de los ingredientes con agua es una práctica común. Para otros materiales cerámicos, las materias primas son tierras secas con aglutinantes y otros aditivos. Bien, después de esto está la conformación. Los métodos de modelado de cerámico que se utilizan más comúnmente son el prensado. La materia prima puede ser prensada en estado seco, plástico, que es cuando está como chicloso, o húmedo, dentro de un troquel para formar productos ya elaborados. Está el prensado en seco, que este método se usa frecuentemente para productos refractarios, que son los materiales con alta resistencia térmica, y componentes cerámicos electrónicos. El prensado en seco se puede definir como la compactación uniaxial simultánea y la conformación de los polvos granulados con pequeñas cantidades de agua y o pegamentos orgánicos en un troquel. Después del estampado en frío, las partículas son normalmente calentadas, o sea, sintetizadas, a fin de que se consiga la fuerza y las propiedades microestructurales deseadas. El prensado en seco se utiliza mucho porque permite fabricar una gran variedad de piezas rápidamente con una uniformidad y tolerancia pequeñas. Y después está la extrusión, que las secciones transversales sencillas y las formas huecas de los materiales cerámicos en estado plástico a través de un troquel de embutido. Eso como tal son los métodos de conformación. Bien, después del secado, las piezas recién moldadas se romperían si se sometieran inmediatamente al proceso de cocción.
por lo que es necesario someterlas a una etapa de secado con el propósito de eliminar el agua antes de ser sometido a alta temperatura. Generalmente la eliminación de agua se lleva a cabo a menos de 100 grados y puede tardar tanto como 24 horas para un trozo de cerámica grande. Y por último está la cocción. Al cocer las arcillas a altas temperaturas se producen una serie de reacciones que desembocan en una consistencia pétrea y una durabilidad adecuada para el fin para el que se destina. Como se ha dicho antes, la temperatura dependería del tipo de material. Bien, los tipos de materiales cerámicos. Está la arcilla cocida, que es un material de color rojizo debido al óxido de hierro de las arcillas que lo componen. La temperatura de cocción es de entre 700 a 1000 grados. Si una vez cocido se recubre con óxido de estaño, es similar a un esmalte blanco, se denomina losa estañífera. El horneado de arcillas ha sido esencial en la producción tradicional de baldosas, ladrillos, tejas, así como de todo tipo de recipientes de barro. Están los materiales refractarios. Se trata de arcillas cocidas porosas en cuyo interior hay proporciones grandes de óxido de aluminio, torio, berilio y circonio. La cocción se efectúa entre los 1300 y 1600 grados. El enfriamiento se debe realizar lenta y progresivamente para no producir agrietamientos ni tensiones internas. Se obtienen productos que pueden resistir temperaturas hasta 3000 grados centígrados. Hay normas para esto. La más conocida es la norma europea DIN 51060, ISO R836, que considera la resistencia al calor aquel material que se reblandece a una temperatura inferior a 1500, y refractario aquel material que se reblandece con un mínimo de temperatura de 1500 grados centígrados, y alta refractariedad para aquel material que se reblandece a una temperatura mínima de 1800 grados centígrados. La aplicación más usual son los ladrillos refractarios, que se deben soportar altas temperaturas en el interior de hornos. Otro de los materiales está la porcelana, que se obtiene a partir de una arcilla muy dura denominado kaolín, a la que se le añade fundente y desengrasante, que es cuarzo o sílex. Son elementos muy duros, soliendo tener un espesor pequeño de 2 a 4 milímetros. Su color natural es blanco o translúcido. Para que el producto se considere porcelana es necesario que sufra dos cocciones. Una temperatura de entre 1000 y 1300 grados centígrados, y otra más alta, temperaturas pudiendo llegar incluso a los 1800 grados centígrados. Teniendo multitudes de aplicaciones en el hogar, baterías de cocina, vajillas, etc. En la industria, como toberas de reactores, aislantes de transformadores, etc. Según la temperatura se distinguen dos tipos de porcelana. Está la porcelana blanda, que son cocidas a unos 1000 grados centígrados, se sacan, se les aplica esmalte y se vuelven a introducir en el horno a una temperatura de 1250 grados centígrados o más. Y están las duras, que se cuecan a 1000 grados centígrados y después se sacan, se esmaltean y se reintroducen en un horno a unos 1400 grados o más. Si se decoran, se realiza esta operación y luego se vuelven a introducir en el horno a unos 800 grados centígrados. Además de estos cerámicos están también los carburos, como el carburo de silicio, carburo de tungsteno, carburo de titanio, carburo de tantalio, de cromo, de oro, que tienen múltiples aplicaciones en mecanizado, etcétera. Bueno, de hecho los discos de esmeriles están hechos algunos de carburo de hierro, si no estoy mal. Están los nitruros, como el nitruro de silicio, nitruro de boro, nitruro de titanio y oxinitruro cerámico o cialón. Están los óxidos cerámicos, como la alúmina y la circonia, que se emplean en prótesis de caderas cerámicas que superan en prestaciones a las propias aleaciones metálicas. Y hay materiales nuevos, que son los composites de matriz cerámica, que son materiales que presentan alta resistencia a temperaturas elevadas y se utilizan para vehículos espaciales como protector térmico, e incluye el carburo de silicio reforzado con carbón. Y bueno, esto ha sido todo y muchas gracias.